¿Qué tal? Sea muy bienvenida, sea muy bienvenido a una nueva entrevista bajo juramento. Su servidor Máximo Allende y todo el soberano, por supuesto, estamos comprometidas y comprometidos con usted que nos ve, que nos escucha, bueno, pues para entrevistar a la mayor cantidad de candidatas y de candidatos que pretenden, por supuesto, integrar el nuevo Poder Judicial. Por eso en esta ocasión tengo el gusto de darle la muy cordial bienvenida a la abogada Selene Cruz Alcalá, quien es candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, candidata. Hola, Max, muchas gracias por el espacio y me da mucho gusto estar aquí en El Soberano. ¿Cómo te ha ido en campaña? Muy bien, muy contenta, aprendiendo bastante, escuchando mucho a las personas, sintiendo el hambre de justicia que se tiene en el país. ¿Ya habías estado en territorio antes? Sí había estado, pero nunca de esta manera tan continua y para este tema en específico definitivamente no. Dime, ¿cómo ha sido tu campaña? Porque hemos visto a muchos candidatos pues bailar, cantar, hacer memes. ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy buscando a las personas, estoy saliendo del escritorio y estoy, ¿qué te diría?, sensibilizándome mucho sobre los temas de la justicia, platicando con la gente acerca de sus derechos laborales. Fíjate que yo fui procuradora de la defensa del trabajo, estuve en la Secretaría del Trabajo, actualmente soy magistrada laboral y eso pues digamos me acerca demasiado con los temas laborales que además me apasionan. Me encanta pues decirle a la gente cuáles son sus derechos y los logros que se han tenido en los últimos años en materia laboral. Por ejemplo, el tema del aumento al salario mínimo, algo que nunca se había tenido de manera tan sostenible en el tiempo. De un salario de cerca de 3,000 pesos al mes pasamos en la actualidad a un salario de 8,000, casi 400 pesos, 8,400 pesos al mes, que es, digamos, un aumento muy significativo y que la idea es pues, que estos aumentos continúen. También se prohibió la subcontratación abusiva, esta práctica pues, nociva de que te decían te contrato, pero a la vez no te contrato yo, vas a pertenecer a otra empresa y ya no te respondo de ninguna manera en tus derechos laborales. El outsourcing. Exacto. También se han hecho cambios pues, muy significativos, como los días de vacaciones que se aumentaron. O sea, antes de tener unas vacaciones de 6 días por un año de antigüedad, en la actualidad tenemos 12 días por un año de antigüedad y van aumentando por cada año laborado. Ahora son 12 días por un año, luego 14 por 2 años, 16 por 3 años y así se van aumentando hasta llegar al quinto año, que son 20 días. Sí. Ahí ya empiezan a aumentar cada 5 años, por decirlo así. Y también pues las juntas de conciliación y arbitraje que antes se tenían dependientes del Poder Ejecutivo desaparecen, si bien tienen que culminar todo su rezago, pues digamos están ahí ahora los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, y ese es un tema que digamos es muy novedoso. Los juicios tardan máximo 6 meses, eso dice la ley. Pero lo cierto es que esos temas van a llegar seguramente a la Suprema Corte. Todo el tema de la reforma laboral de 2019, que comienza con la desaparición de las juntas y tiene que ver también con los derechos sindicales de las personas, el poder conformar sindicatos, el poder pues unirse, esta frase de la unión hace la fuerza, y realmente buscar mejores condiciones laborales, pues ha sido un tema que había estado muy desalineado, digamos, de los trabajadores. Siempre había como ciertos compromisos con los patrones y los líderes sindicales, y en la actualidad pues la idea es que esa práctica se elimine, y estos temas que dan sustento a esta reforma laboral pues seguramente van a estar pues llegando a la Suprema Corte, y me parece fundamental en primer lugar que la gente conozca sus derechos laborales y que sepa, que esté convencida
que cuando se dignifican las condiciones de vida de las personas trabajadoras, pues eso automáticamente dignifica el desarrollo del país, dignifica México mismo. Estamos hablando con la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Selene Cruz. Bueno, nos has detallado cómo es que tu carrera se ha especializado en temas laborales. El tema laboral, sin duda, es algo que está cercano a la gente, cercano, claro, pues a la base trabajadora, a la base obrera. ¿Qué destacarías como lo más relevante en tu trayectoria profesional? Yo te diría 2 cosas. En primer lugar, la Defensoría Pública Gratuita. Cuando fui procuradora de la defensa del trabajo, sí tuve mucho acercamiento con las personas y pude ver cuáles son los problemas que empiezan antes de llegar a los tribunales, ¿no? Los problemas de acceso a la justicia. La gente se pierde en tantas vueltas que no sabe exactamente a qué lugar acudir, con quién acudir, y cuando llega al lugar también le dicen que ahí no es. Y eso, pues la verdad, es frustrante, y la justicia, pues en lugar de ser un mecanismo de ayuda, termina siendo un mecanismo de desesperanza, ¿no? Pero eso sigue igual, ¿no? Sí, justo, eso sigue igual, y me parece que esta reforma es el parteaguas para comenzar un cambio que realmente transforme a la justicia en el sentido, en primer lugar, de cercanía, ¿no? Uh-huh. Antes la justicia siempre fue esta parte de ven a mí y a ver qué hago, ¿no? Como impartidores de justicia. Y ahora esta reforma está implicando que nosotros nos acerquemos y digamos cómo vamos a impartir justicia, cómo se come la justicia. Sí, ahora ustedes son los que serán juzgados. Exacto, el pueblo se va a apoderar del poder judicial y a ellos les debemos el cargo y la rendición de cuentas, y es un ejercicio, la verdad, muy enriquecedor y que puede realmente cambiar nuestro sistema judicial, y este sin duda sería el primer eslabón. Uh-huh. Entonces dices que dentro de lo más destacado de tu carrera en esta trayectoria profesional especializada en temas de trabajo, uh-huh, es, digamos, que hayas conocido de primera mano las necesidades laborales, las necesidades de la gente que busca justicia laboral. Sí, en Profed yo te diría que fue un parteaguas en mi carrera y que me sensibilizó mucho con las personas, mucho. O sea, no es que no estuviera antes, pero en particular ver a la gente más vulnerable, que no tiene los recursos para pagar un abogado y que además, pues, se le ha sobajado de las peores maneras, ¿no? O sea, sí, que pon tú, a veces los corren de manera injustificada, a muchas personas trabajadoras las corren y pues no tienen para comer, y no solamente se está vulnerando su derecho a la alimentación de esa persona, sino la de sus hijos, y en general, digamos, hay familias que se vulneran cuando sucede un despido, y verlo de cerca, personas adultas mayores que llegaban a decir, oiga, mi pensión, ¿dónde está? Yo trabajé 40 años en una empresa y la empresa desapareció. Entonces, pues estás viendo la realidad de las personas que sí trabajaron, que han hecho todo, digamos, por cumplir las expectativas laborales que tenían. Sí. Y ahí te tocó servir. Y ahí me tocó servir muchísimo. Me decías que eran dos grandes momentos en tu carrera. Sí, y como magistrada también es una función muy bonita. Es distinta porque aquí, claro, implica ser un árbitro imparcial, pero eso no quita la parte de que te tienes que sensibilizar con las dos partes que están dentro de un conflicto laboral, ¿no? Uh-huh. Escuchar a ambas, ver la problemática, entender qué pasó, y desde ahí ir argumentando con el derecho cómo vas a cambiar una vida, o sea, ¿qué decisión vas a tomar en relación con un problema? Y eso pues también es una responsabilidad muy grande como impartidora de justicia, y que pues también este cargo al que aspiro tiene que ver precisamente con esto. Bueno, ya nos compartiste como la parte profesional, ¿no? Estos dos grandes momentos que has tenido en tu carrera profesional, una vez defendiendo al trabajador y luego, bueno, pues impartiendo justicia de lo que queremos, que es que sea una impartición de justicia neutral, por supuesto imparcial, apegada a derecho. Pero es muy importante, ¿no?, saber
pues qué estudiaste y en dónde, porque al final del día vas o pretendes ser ministra en el pues cargo más alto que pueda existir en el Poder Judicial. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? Mira, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues muy orgullosa de mi universidad. También estudié una maestría en Derecho Constitucional y un doctorado en Derecho Constitucional en España. Ahí fui becada para mis estudios y también fui becaria del Tribunal Constitucional de España. Ya, o sea, a ver, tienes entonces trayectoria profesional y experiencia académica. Cuéntanos, ¿para qué quieres ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para cambiar la justicia, para cambiar el sistema del que la gente está harta y que representa de verdad un reto muy importante como funcionaria. Yo amo el servicio público, me fascina entregarme a las personas y estar al servicio de la gente. Y estoy convencida que puedo generar cambios porque creo que la justicia se tiene que renovar. Estoy convencida y sé que puedo dar ese giro que necesita la justicia, como es acercarse con las personas, escucharlas, entender sus contextos, sus historias y desde dónde padecen un problema de justicia y aplicar las leyes precisamente para servir a la gente y no para dañarlas, porque muchas veces, te pongo un ejemplo, hace unos días estuve en un estado y me detuvo una persona de tránsito diciéndome que había infringido no sé qué cosa, nunca le entendí y le dije, por favor explíqueme para saber qué estoy haciendo, y me dijo, el desconocimiento de la ley no implica que no la cumpla, ¿no? Y ese tipo o sea, creo que ese tipo de frases y de creencias están tan arraigadas a un sistema que se terminan aplicando de manera injusta, ¿no? Muchas veces hay un desconocimiento profundo de las normas y por eso te quieren sancionar incluso con cosas que no necesariamente, o sea, no estás haciendo algo que salga de la norma, pero se abusa muchas veces de ello. Y también la gente, lo que he visto es que está agotada ya del sistema judicial, de ver que ni siquiera le hicieron caso. Ya deja tú ya si le aplicaron justicia. O sea, hay gente que pasa años en la cárcel, hay gente que sufre muchas cosas y que no necesariamente tiene una sentencia. Sí. Entonces, eso se tiene que cambiar y yo puedo abonar mucho a que a ser un factor de cambio, un factor que conoce los derechos sociales, que conozco también la manera de aterrizarlos a la realidad, de interpretar la Constitución y de escuchar y de humanizar mucho a la justicia. Estamos hablando con la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la candidata Selene Cruz Alcalá. Y Selene, candidata, preguntarte, fíjate que en 2024 más de 50 millones de mexicanos salimos a votar, entre otras cosas, para terminar con la corrupción del Poder Judicial. Es un cáncer que, bueno, lastima al pueblo de México. Si llegas a ser electa ministra, ¿qué vas a hacer con la corrupción del Poder Judicial? En primer lugar, yo, digamos, tengo que ser muy honesta, lo soy, y tengo que poner ese ejemplo dentro de mi margen de actuación. Eso es lo primero. El ejemplo es muy importante en estos contextos. También evitar a toda costa, bueno, eso implica evidentemente que no haya nepotismo, que no hayan prácticas pues nocivas y que generan a su vez pues corrupción. Desde luego, buscar que todo lo que se haga en la ponencia no esté viciada bajo ningún tipo de mordida ni cosas que, ¿no? que pueden darse en cualquier nivel de la impartición de justicia y en cualquier ámbito, digamos, sí, de poder. Entonces, poner mecanismos claros. Vamos a tener un tribunal de disciplina que va a estar muy al pendiente y a la primera, si llega a haber algo así, pues lo que se tiene que hacer es denunciarlo en la instancia correspondiente y hacer que las reglas se cumplan. Y digamos, en el ámbito de
impartición de justicia. Desde la Corte pues se tiene mucha incidencia para que el Poder Judicial se transforme en sí mismo, y ahí también habrá que generar manuales muy claros, ¿no? Formas de trabajar, procesos, metodologías que van a incidir directamente en que no exista pues el menor, digamos, dejo de que pueda haber corrupción. Bueno, candidata, a ver, esta postura que nos compartes, por supuesto que coincido con el asunto de la politización del proceso de la reforma al Poder Judicial. Era al final del día lo que queríamos, pero lo que no queríamos era que participara activamente, por supuesto, el Consejo de la Judicatura y, por supuesto, su presidenta, que al mismo tiempo era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre Norma Piña, ¿tú qué opinas? Pues la historia se cuenta sola, ¿no? Ya desapareció, digamos, con ella, junto con ella, un poder judicial que resultó muy nocivo, con prácticas, o sea, abusando de los elementos jurídicos para politizarlos, y se extralimitó muchísimo. Sin duda, te decía hace un momento, no solamente de ella, del Poder Judicial en general, que ella mandataba, ¿no? Tanto a la Suprema Corte como al Consejo de la Judicatura, que eso es representar a todo el Poder Judicial, y se permitieron prácticas como invalidar leyes nada más a partir de efectos de un amparo, cuando ni siquiera se estaba valorando o sea, el fondo de un asunto. Por ejemplo, echó abajo todo lo de los libros de texto gratuito, nada más por, te digo, sin meterse al fondo del asunto, y ya por eso no se repartieron los libros en 2 entidades federativas. Creo que hizo mucho daño al Poder Judicial en un contexto en el que se requería mucho más diálogo y mucho más apertura a generar pues, cambios que se requerían, ¿no? Que se requerían en su momento, y que al final pues, llevaron a la reforma judicial que nos tiene precisamente hoy aquí hablando de candidaturas para llegar a la Suprema Corte validadas por el pueblo. Ahora, por último, sobre este tema de las reformas, ¿fue una reforma también en el marco de la transformación este tema de que los sindicatos puedan elegir a sus propios dirigentes? En algunos casos el propio INE participó en el proceso de elección. Me parece que de esta ensambladora de un auto alemán allá en Puebla. Y bueno, eso no existía antes. No había un proceso democrático para elegir a líderes sindicales. No teníamos un proceso democrático para elegir a jueces y ministros, personas juzgadoras. Sobre la reforma laboral que democratizó a los sindicatos, ¿tú crees que esa reforma sí hizo una diferencia, sí marcó un antes y un después, una reforma del presidente López Obrador, o todavía hay cosas que hacen falta para que esa reforma laboral del presidente se vea cristalizada, se vea cumplida? Sin duda ha marcado un antes y un después. Esa reforma fue del 1 de mayo de 2019, que democratiza precisamente a los sindicatos, y ya las propias personas que conforman un sindicato pueden elegir a sus líderes, y pueden también en conjunto llegar a negociar mejores condiciones laborales. Sin duda, te digo, ha sido un parteaguas, pero es una reforma que implica necesariamente cambiar también muchas mentalidades, buscar la manera de que no se sigan, o sea, no haya prácticas como estas de mucha coalición entre los líderes sindicales y los patrones, y eso es algo que se está dejando de ver poco a poco. Digamos, al final en México pues muchas veces hay maneras de darle la vuelta a la ley, pero la idea es que no pase y que realmente la gente se pueda apoderar pues de mejores condiciones de vida y por supuesto pues, laborales, ¿no? Entonces, yo hace un momento te decía que este tipo de temas, si bien están en proceso y se ha hecho un trabajo extraordinario, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que lleva ahorita, pues, digamos, los registros también de los sindicatos, pues se ven ahí las cifras de cómo han venido cambiando los sindicatos, pero te decía que van a llegar muchos de esos temas laborales seguramente a la Suprema Corte, y ahí habrá que revisarlos con exhaustividad
y juzgar en dado caso si no se está cumplimentando con la reforma. Pero yo hasta el momento te diría que va marchando bien y que como todo, pues habrá cosas que se puedan mejorar, pero eso, arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Se van a estar mejorando con el tiempo y con la práctica. Por último, candidata, preguntarte, ¿consideras que es tiempo de mujeres? Absolutamente, es tiempo de mujeres. Ya tenemos el mayor de los ejemplos, que es la presidenta de México, encabezando al Poder Ejecutivo. Y también te diría que es tiempo de darle una lectura distinta a la interpretación del derecho, a la Constitución y a las leyes. ¿Sí? Los temas, digamos, de cuidados, por ejemplo, siempre se han soslayado, se han adjudicado a las mujeres, cuando en realidad pues tienen que ser compartidos, corresponsables, y no, ni siquiera está regulado. Entonces hay que empezar a interpretar las leyes desde una visión que involucre y que armonice los papeles, los roles que por mucho tiempo se han dividido para hombres o para mujeres, y que hoy pues se tienen que desdibujar y más bien compartir, ¿no? Hasta no hace mucho, 2015, y en la Suprema Corte, no había mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en 2015, insisto, inicia un ciclo de reformas para garantizar la paridad al interior de las cámaras de diputados y de senadores. Es decir, las leyes siempre han estado redactadas por hombres. ¿Tú crees que eso impacta en la redacción de los artículos que se hacen o de las sentencias que se emiten pues las personas juzgadoras? Por supuesto, impacta, y no lo quiero poner en términos positivos o negativos, sino impacta en el sentido de que es la visión de un sexo la que está imperando en una normativa, y eso automáticamente sí genera cierta exclusión hacia otros ámbitos, en este caso hacia las mujeres. Y hay mucho que hacer ahí, hay mucho que hacer en las leyes, hay mucho que hacer en la interpretación. El derecho se transforma continuamente porque la realidad está en transformación diario, todos los días pasa algo distinto, y entonces eso es importante interpretarlo de manera diferente, y yo te diría con visión de mujeres también, que no se habían tenido y que vale la pena colocarlas sobre la mesa, al igual que con visiones de personas jóvenes, con visiones de personas indígenas que nunca habían estado sobre la mesa en una posición tan importante de velar por sus derechos, viéndolos desde su punto de vista, que eso es lo más importante que se tiene que buscar en un proceso de democratización de la justicia. Bueno, candidata, esperamos que con tu llegada y la llegada de otras mujeres, si es que el pueblo así las elige, no solo esta perspectiva con la que se redactan las leyes, que ya sí que ha cambiado con un Congreso paritario, ahora tengamos una mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por mujeres, y que ojalá sí le cambien el rostro a la Suprema Corte, porque lo que hoy tenemos de juzgadores de verdad que deja mucho que desear y no están a la altura de la expectativa del segundo piso de la Cuarta Transformación. Regálame, por favor, si alguien quiere votar por ti, se quiere enterar de tus propuestas, de tus ideas, cómo votar por ti y en dónde te podemos ver, escuchar y seguir. Soy Selene Cruz Alcalá, la candidata número 06 a ministra de la Suprema Corte de la boleta morada. Me pueden seguir en redes, sería un honor para mí. Estoy como Cruza Selene MX en todas las redes sociales, y los invito a votar por una ministra humanista, una ministra que está al servicio de las personas y que tiene la preocupación directa porque el derecho laboral, el derecho de las personas trabajadoras sea completamente garantizado, sea justo, y lo mismo para las personas que han estado en situación de vulnerabilidad, mujeres, personas indígenas, personas en situación de pobreza, y también personas jóvenes que, como yo, queremos transformar la justicia. Bueno, candidata, pues yo estoy muy agradecido y honrado con que nos hayas acompañado en esta entrevista bajo juramento. Desearte el mayor de los éxitos y recordarte a ti y a toda la audiencia que el soberano
es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Qué gusto. Y gracias a usted que se quedó a lo largo de esta entrevista. Le pido por favor que nos ayude a compartir la información. Si es que le gustó, mándele esta liga a su tía la panista. Bueno, pues para que se entere de los cuadros jóvenes, de las mujeres, de los hombres que quieren revolucionar, que quieren transformar al nuevo Poder Judicial. Nos vemos en la siguiente.